Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales. Mi nombre es Nova y quiero contarte algo interesante. La voz que estás escuchando es generada por inteligencia artificial. En este episodio vamos a sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Hablaremos sobre qué es, cómo está presente en nuestra vida diaria y exploraremos sus increíbles oportunidades y desafíos. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos aprovecharla de manera responsable? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder hoy. El análisis. Para hablar de este tema sobre inteligencia artificial, un tema novedoso que está totalmente atrayendo la atención de todo el mundo en estos momentos. Tenemos a dos expertos en el tema. Primero, quiero presentar a Irma González, que es abogada con maestría en Relaciones Internacionales y con amplia experiencia en liderazgo de áreas de asuntos regulatorios de gobiernos y de responsabilidad social y corporativa. Bienvenida, Irma. Gracias Martín. Me da un poco de miedo que digas ese tema de experta porque digamos que es más bien un tema de ser más empírica y curiosa que me ha llevado a este fascinante mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, gracias por tus palabras. Y también tenemos a Carlos Arturo Díaz, que es gerente de transformación, procesos y proyectos de TI, con amplia experiencia en el sector asegurador, financiero y de servicios. Bienvenido, Carlos. Hola Martín, mil gracias por esta invitación. Y de hecho, pues quería empezar contigo, Carlos, porque digamos que detrás de cámaras, bueno, detrás de sonidos, como se hacen los planeación de estos episodios, es que pues yo me reúno con los invitados antes, planeamos un guión, algunos bullet points, se crea el guión, estamos de acuerdo con los temas y se graba. Esta ocasión fue un poco diferente porque si bien sí tuvimos como esa reunión de planeación, planificamos el guión, ustedes tuvieron una especie de conversación, podríamos decir, con ChatGPT. Entonces, ¿cómo es esto? Sin tener que ahondar demasiado en el tema, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo funciona así a grandes rasgos esto? Pues Martín, mira, una de las cosas que creo que todos tenemos que retarnos a hacer es a ver en nuestra cotidianidad qué podemos hacer con inteligencia artificial. Y uno de los propósitos que precisamente nos hicimos con Irma es, bueno, vamos a tratar de estructurar este podcast apalancados y apoyados en la inteligencia artificial. Y lo que hicimos fue, pues, plantearle el reto, hacer un prompt y de ahí sale este guión de esta conversación. Es decir, el guión de este podcast fue hecho por inteligencia artificial. Y si algo también el título, ya eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces ya continuando con el tema, Irma, primero, como siempre me gusta empezar estos episodios, definiciones, qué es inteligencia artificial y qué no es también, porque entonces, si uno habla de inteligencia artificial, probablemente ya muchas personas mencionarán ChatGPT, por ejemplo, pero entonces si yo menciono esto de los algoritmos, eso también cuenta como inteligencia artificial. Hablarle a Siri, a Alexa, a Google, ¿eso también cuenta como inteligencia artificial o no? Martín, todo es inteligencia artificial. Desde hace unos años ya teníamos la inteligencia artificial en nuestros celulares, en nuestras aspiradoras robotinas, como las llamo yo desde la casa, nuestros Alexas. Y no sabemos que era esta tan tendencia de inteligencia artificial, pero así lo es. Entonces esto es todo un tema de sistemas, como tú lo dices, de algoritmos, que hay que aclarar que esto no tiene ni conciencia ni emociones. No es un cerebro robótico como de pronto lo pensamos en las películas, sino que realiza tareas basadas en algoritmos y datos, como tú lo decías. Es decir, que esta inteligencia artificial lo que hace es seguir instrucciones que le han sido programadas y aprende a partir de patrones. Entre más información le damos, entre más subimos a estos sistemas, todas esas plataformas que tú has mencionado, pues más alimenta y nos ayuda a obtener información más precisa.
aclarando que esto no es una verdad absoluta y que la inteligencia artificial también comete errores o tiene vacíos en la información. Exacto. Y Carlos, para ti, ¿de acuerdo? ¿Algo para añadir o algo que la gente crea que es inteligencia artificial, pero pronto realmente no lo es? Yo podría agregar, por un lado, y de mi lado más técnico, pues estos son sistemas, ¿no? Son sistemas, es decir, son programas de computador que lo que buscan es tratar de simular la inteligencia humana, ¿sí? Sin ser inteligencia humana. Por eso hablamos de inteligencia artificial. ¿Y para qué la usamos? La usamos para tratar de hacer labores que anteriormente requerían de la inteligencia humana, desde toma de decisiones, tareas repetitivas, reconocimiento de patrones, inclusive resolución de problemas. Para eso es que utilizamos la inteligencia artificial y como bien lo dice Irma, completamente de acuerdo, no estamos hablando de sistemas que tengan conciencia propia o que emulen los sentimientos. Más bien, podrían emular sentimientos, pero no tienen sentimientos propios. Ujú. Entonces, si uno le escribe a ChatGPT eso pidiéndole el favor, saludando, despidiéndose, agradeciéndole, es sobra, sí, está de más, o sea, ya depende de cada uno si lo quiere hacer o no, básicamente. ¿Tú qué dices, Irma? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Por ahí hay un amigo mío que me hace reír porque él me dice que él trata muy bien a la inteligencia artificial, a todas estas plataformas. Le dice, por favor, gracias. En efecto, le he dicho, te amo cuando le ayuda a hacer una tarea muy bien hecha. Que porque de pronto no sabe estas máquinas que se nos van a devolver, que va a ser como un Terminator y el mundo se va a acabar. Pero sí, o sea, para responder tu pregunta, Martín, eso es un diálogo. Es un diálogo que, pues tú sabes que es una máquina, lo que hay ahí, un computador, tu celular, pero es un diálogo que serio que entablas y en la medida en que tú le llenes la información y depende la pregunta que le hagas, también alimentada, construida que estés, es la respuesta que vas a recibir. Yo hice hace ya un año larguito, me pusieron un reto muy grande que normalmente lo hubiera resuelto sin inteligencia artificial, yo creo que por ahí en 2 semanas, de formular un plan de negocio muy grande y gracias a la inteligencia artificial lo pude hacer como en 2 días. Y yo al final estaba muy agradecido con esa herramienta y cada vez que me daba una respuesta que me servía le daba las gracias. Me sentía supremamente agradecido porque pues me ayudó muchísimo y me ahorró un montón de tiempo. Maravilloso. Entonces, ahora que estamos hablando de esos usos, metámonos en las oportunidades, ya que se presentan infinidad de oportunidades utilizando la inteligencia artificial, ya sea en cosas como tal, de proyectos, medicina, informática, etcétera. También del día a día, me imagino yo. ¿Qué oportunidades ustedes identifican que tiene la inteligencia artificial? Mira, Martín, a la audiencia les doy una respuesta desde mi punto de vista como profesional jurídica y que he manejado ya estos temas de sostenibilidad por 15 años. Entonces, por ejemplo, desde el ámbito legal, la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar documentos muy extensos para buscar información específica, algo que antes tomaba mucho tiempo. Entonces, volvemos al ejemplo anterior que Carlos haciendo su project management, algo que le hubiera podido tomar 2 semanas, ahorita le tomó 2 días. Aquí se equipara también para quienes estamos en las ciencias jurídicas, sociales, ese análisis de información que es que requiere mucho detalle y mucha lectura, pues nada, con la inteligencia artificial se optimizan los tiempos y en el tema de la sostenibilidad, los temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza que están tan hoy en día sonando tanto, pues la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar el uso de recursos naturales. Por ejemplo, en la agricultura, algo muy novedoso, se usa para prever el clima y mejorar el riesgo, lo que ayuda a hacer un mejor uso del agua. Eso a grandes rasgos, pero podríamos tener acá una conversación de toda la noche. Martín, yo tengo Sí. 2 casos también de ejemplos en la medicina. Este es un caso real colombiano, en época de pandemia. Un grupo financiero colombiano muy importante en plena pandemia tenía el reto de cómo utilizar estas tecnologías al servicio de las personas y lograron hacer un modelo para diagnosticar el COVID en función
de las radiografías que tenían en los pulmones de las personas, ¿sí? Inclusive en esa época, si ustedes recuerdan, pues las pruebas eran muy costosas y no eran de fácil accesibilidad. Poder tener otra herramienta que permita con una probabilidad X alta poder determinar si una persona tiene COVID o no con base en una imagen diagnóstica, pues eso es un tema Ujú. maravilloso que es un uso y para el diagnóstico médico puede servir para tener una guía, ¿no? Realmente todavía digamos que el diagnóstico médico como tal todavía no lo puede suplir, pero sí nos puede dar una guía importante. Ya para ámbitos poco más corporativos y empresariales, por ejemplo, toma decisiones a la hora de otorgar una póliza de seguros. Ya existen modelos en donde evalúan las diferentes variables que tiene un riesgo, una persona, un vehículo, una propiedad, etcétera. Inclusive pueden determinar si es un buen riesgo o no, eso desde hace mucho tiempo. Y ya pueden inclusive otorgar un valor, una tarifa de una póliza y pueden tomar una decisión de manera automática y de respuesta inmediata, que eso es maravilloso. Entonces, para tomar decisiones, para diagnóstico, también que en eso, pues tú nos conoces por ese lado, Martín, por el lado de preparación de carrera profesional, Mm. entrevistas de trabajo, etcétera. Entonces, tiene muchísimas oportunidades. Yo también, bueno, una oportunidad que yo identifico de una manera tal vez un poco diferente es que al tener este, digamos, boom de inteligencia artificial en estos momentos, hace que los gobiernos, las empresas, etcétera, traten de que sobre todo los jóvenes, se metan en este mundo de tecnología, se metan también en este mundo de STEM y aprendan tanto a programar, codificar y se metan con esto de inteligencia artificial. Y hay un montón de proyectos, no solo en Colombia, sino que en muchas partes del mundo, donde están fomentando que los niños desde temprana edad aprendan tecnología, aprendan todo esto, porque pues así, si es así el mundo ahora, en unos años, cuando ellos lleguen a ser adultos, pues quién sabe cómo más estará la inteligencia artificial en esto. Me parece a mí que esa es una oportunidad bastante grande que vale la pena aprovechar y que vale la pena enseñar esto desde temprana edad. Así va a ser el futuro. Sin mencionar ahora, por supuesto, todos los riesgos y desafíos que existen para los niños y para los adultos también, con temas de vulnerabilidad y demás cosas frente al uso de inteligencia artificial. Yo quisiera agregar respecto a este comentario que estás haciendo hace poco en un taller que precisamente estamos haciendo de inteligencia artificial, una frase que me pareció súper importante y decía, entre comillas, la ola de la inteligencia artificial no se detendrá por usted. Y Mm. eso es supremamente contundente, ni en la educación, ni en el ámbito laboral, ni en el entretenimiento, ni en ningún ámbito. Entonces, por el hecho de negar esta realidad, esa ola no se va a detener. Entonces, pues, ya es una realidad, tenemos que convivir con eso y sacarle jugo. Así es, Carlos. Esto no tiene vuelta atrás. Y ahí para complementar este pedacito de las oportunidades, Martín, y a la audiencia, yo diría, simplemente miremos qué rol jugamos nosotros en nuestras vidas privadas y también con la sociedad. Entonces, una madre cabeza de familia con hijos puede optimizar sus labores para ayudar a hacer tareas a los niños. La inteligencia artificial nos enseña nuevamente a hacer divisiones y multiplicaciones que pues ya son totalmente diferentes a como las hacíamos hace 20 años. Entonces, roles desde lo que tú eres, sea madre, cabeza de familia, ama de casa, un chef, un ingeniero, estés en las ciencias sociales de la salud. Yo creo que siempre habrá una oportunidad para desplegar la inteligencia artificial. Está en nuestras manos qué manejo le queremos dar, ¿no? Que ya vamos para el tema, ya sé que vas a introducir algo bien delicado e importante que es importante tocar. Exacto. Exactamente, que va hacia los desafíos generales o para una población en específico de pronto o para el día a día, no sé, cuáles son esos desafíos que ustedes identifican. Irma decía que, pues, esto es un sistema que se le entrena y se le entrena con datos. Y eso sucede igual como con los seres humanos, que se les va entrenando desde niños y van creciendo.
Los niños, dependiendo del ambiente en el que están creciendo, pueden adquirir en el desarrollo de su vida prejuicios, por ejemplo, o tener algunos sesgos, o inclusive puede llegar a tener cosas más graves como ser o discriminar o tener, bueno, en fin, pues lo mismo sucede con inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no tiene la verdad revelada. Y una de las recomendaciones que siempre damos es que pues las respuestas que dé la inteligencia artificial tienen que ser corroboradas, ¿sí? Tienen que ser corroboradas de una u otra manera porque la inteligencia artificial depende cómo se eduque, podría tener sesgos, ¿sí? Y eso también trasciende en el territorio de la ética. Entonces, si nosotros vamos a dejar que una inteligencia artificial tome una decisión, tenemos que estar seguros de que está muy bien entrenada o validar la decisión que toma. Eso es supremamente importante y es uno de los desafíos que hay y por ahora en el entorno cotidiano, yo lo que más recomiendo es que use la inteligencia artificial para efectos de productividad, para hacer las cosas más rápido, para disminuir el tiempo de elaboración pues de las tareas, pero no la use para tomar decisiones. Es decir, lo que te entregue una inteligencia artificial, verifícalo, corrobóralo y ahí sí procedes. Sí, Carlos, y para complementarte ahí en el tema de los desafíos, ya desde mi rol jurídico, tenemos el tema de la regulación que es muy crucial, ¿no? Entonces, es fundamental que se establezcan normas para garantizar que esta inteligencia no infrinja la privacidad de las personas ni tome decisiones discriminatorias. Si vemos, ya inclusive hay muchos papers, muchas investigaciones donde hablan que en efecto la inteligencia artificial ya discrimina por temas de género, discrimina por temas de raza, naciones. Es complejo, ¿no? Entonces, es necesario definir responsabilidades claras en caso de que una inteligencia artificial cause daño o tome decisiones erróneas. Entonces, lo que ya plantea preguntas cruciales como es la ética y temas jurídicos de control y rendición de cuentas. Ya muchos países van en la delantera, la Unión Europea. En Colombia creo que hace poco pues salió un tema de regulación, yo no lo he revisado bien, pero esto no tiene fronteras. No es que se acaba acá en Colombia, se acaba acá en Latinoamérica. Esto va para todas partes. Entonces sí tiene que haber, yo creo que una unión internacional para llegar a un acuerdo de cómo se va a manejar todo esto. Y esto no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Los aprendizajes van a ser dolorosos, van a ser costosos para llegar a un marco común de entendimiento en el manejo de estos sistemas. Y de hecho ahí, tal vez relacionándolo un poco con esto de la regulación, estaba pensando también en los ciberataques, que en los ciberataques es bastante complicado identificar quién hizo el ciberataque. Puede ser una persona que está sentada en un Starbucks y ya, no necesariamente tiene que ser ahí en la oficina secreta del gobierno X o Y, sino puede ser realmente cualquier persona. Y en esos casos que sucede el ataque, pues a quién echarle la culpa si nunca lo identifican. Apenas por mucho pueden identificar el país de donde pudo haber salido. Entonces con la inteligencia artificial, pues lo mismo, ¿no, Irma? Porque pues si uno puede identificar que la hizo la inteligencia artificial, tal vez no, ¿a quién echarle la culpa en ese caso? ¿Cómo ¿A hacer quién para que echarle rindan la cuenta? culpa? Más que todo ahorita la navegación en el dark web, donde realmente se desaparece el IP y no sabes, estás en un Correcto. Starbucks, pero estás en un Starbucks ahí en Bogotá o estás en un Starbucks en Asia, bueno, no sé. Es muy complejo, entonces ahí no volvemos al tema de estos controles jurídicos, éticos y el tema de rendición de cuentas. Pero nuevamente es un tema que ahí vamos caminando, poco a poco. Poco a poco. Y Carlos, ¿algo para añadir de esto, de desafíos en general? ¿Algo para complementarnos? Y pues el tema de la seguridad de la información y la protección de datos, que es un tema obligado. Cada vez que tenemos conversaciones o damos charlas alrededor de esto, pues la primera pregunta.
y las personas todavía son bastante temerosas a la hora de entregar información a las inteligencias artificiales por el tema de la protección de datos. Es decir, que el que recibe esa información, ¿qué hace con eso? Acá hay rápidamente dos o tres recomendaciones para dar. La primera, y eso pues ya eso es un secreto a voces, que cuando las cosas son gratuitas, pues realmente el que está pagando es uno con sus datos. Entonces, si eso es de esa manera, pues tomemos las precauciones, anonimicemos la información, es decir, no es necesario meter información que te permitan identificar información privada de, puede ser claves, números de tarjetas de crédito, nombres, cédulas o tipos de identificación o estado de salud, etcétera. Tratemos de anonimizar eso. Cuando son de pago, pues ya el tema digamos, es más seguro. Sin embargo, pues estas recomendaciones pues toca tenerlas muy presentes porque sí es cierto que con esta información que estamos entregándole a la inteligencia artificial, pues se están entrenando la inteligencia artificial, digamos que es información para su propio entrenamiento. Entonces, sí, se puede usar, como les decía, la ola de la inteligencia artificial no se detendrá por usted. Tenemos que tomar las precauciones, pero tenemos que seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, entonces, a pesar de estos desafíos y todo esto que puede parecer un poco aterrador en algunos casos, igual toca meterse a utilizarlo. Entonces, hablemos ya un poquito de eso, como una persona que está oyendo este podcast, que quiere utilizar alguna inteligencia artificial de las muchas que hay, la más conocida yo creo que es ChatGPT, que también existe Copilot de Microsoft, y existen muchas otras. Pues cómo utilizarlo. Primero que todo, ¿qué es un prompt? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué, si quiero utilizar hablar con ChatGPT, qué es lo primero que tengo que hacer yo, mejor dicho? Yo creo que lo primero que hay que hacer, Martín, esto puede sonar muy sofisticado, más bien, puede sonar al contrario, poco sofisticado, pero lo primero que hay que hacer es crear un usuario en ChatGPT. Es la hora que cuando tenemos estas conversaciones, hay muchas personas que escuchan del tema, pero ni siquiera se han animado a abrir un usuario en el ChatGPT. Y es Ujú. lo primero que nosotros recomendamos y increíblemente cuando damos estas conversaciones les decimos, bueno, cuéntenos quién no tiene usuario de ChatGPT y todavía, sobre todo en poblaciones más contemporáneas a mí, todavía no tienen un usuario. Lo primero que yo les diría es anímense, abran un usuario, solo pide el correo electrónico y te pide no más, creo que no más, o te pide el número de celular para confirmar tu cuenta y ya. Y ábranse la cuenta en ChatGPT es lo primero. Y lo segundo, pues es aprender qué es un prompt. Un prompt es un mensaje, es una instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Y la verdad, entender mucho qué es lo que detrás de la inteligencia artificial para mí no es tan relevante como si hacer un buen prompt. Y en eso, ahorita seguramente Irma nos va a dar unos tips que ella maneja para hacer prompts, pero sí definitivamente esa instrucción, esa solicitud que le hacemos, que es el prompt a la inteligencia artificial, pues tenemos que saber o más bien tener unos tips para que los resultados que nos desean los mejores. Para mí, el primero que doy y el resto se lo cedo a Irma, pues para mí el contexto es muy importante. Es decir, en eso no deberíamos ahorrar muchas palabras y si le podemos plantear el problema, la situación, el entorno, para qué es que le vamos a pedir una acción, que puede ser desde hacer una carta, hacer una citación. Si se le da el contexto, pues puede escribir mucho mejor o podríamos recibir una mejor respuesta. No sé, Irma, ¿y tú qué tienes para adicionar respecto a los prompts? No, muy de acuerdo, Carlos. Yo creo que para quien es nuevo en el tema, vaya ahora a su cuenta en cualquiera de estas inteligencias artificiales y empiece a interactuar. Y en la medida en que uno va interactuando, se da cuenta que tiene que hacer la instrucción más precisa, hacer preguntas más claras. Entonces,
yo, que trabajo en mis temas de sostenibilidad, ASG, empiezo a investigar sobre qué estándares internacionales aplican mucho en las industrias extractivas en Colombia, esos estándares de buenas prácticas. Entonces yo le hago una pregunta general al chat y le digo, ven, dame por favor, y le digo por favor, tampoco soy tan cruel, le digo, dame por favor ejemplos de estándares internacionales de buenas prácticas que se estén aplicando en Colombia en la industria extractiva. Y después, si ya quiero especificar algo más, bueno, ya gracias, por favor, dame algo más que tenga que relacionado con el tema de género o el tema de transparencia en la información. Entonces, empezar de pronto por lo muy general que uno quiera y ya después uno se da cuenta dónde puede ir guiando el chat. En efecto, a veces es muy interesante porque cuando te arrojan el chat te arroja una respuesta, a veces la misma inteligencia te dice, ¿estás satisfecho? Resolví tu pregunta, ¿hay algo más? O automáticamente a veces te genera otra pregunta para que tú continúes como con ese diálogo y llegar más cercano. Pero esto es práctica, error, hasta que, bueno, como decimos nosotros, le vamos cogiendo el tiro y ya, cuando ya tienes el chat por 2, 3, 4 meses, el chat ya sabes, por ejemplo, el chat ya sabe que yo soy Irma González, que yo soy abogada, que trabajo en temas de sostenibilidad, el chat sabe que a mí me gusta entrenar a tales horas, el chat sabe, ya el chat en efecto coge toda esa información que yo he construido en semanas, meses pasados y automáticamente ya como que busca la información muy fácil. Es fascinante, es fascinante. Hay una cosa que a mí me parece, pues hay cientos de usos. Yo podría dar también otras dos recomendaciones de uso cotidiano. La primera es, no entren a Google. Primero pregúnteselo a la inteligencia artificial. Digamos que yo creo que con eso se va creando el hábito. Y lo segundo, que la verdad me parece muy curioso, pero en los entornos como mis equipos de trabajo, incluso conmigo mismo, una cosa que me ha servido mucho es para decir que no. Muchas veces formalmente, o sí, para dar como, sí, decir que no dar noticias tan agradables respecto a algo, y eso no se sabe cómo escribir muy bien y sobre todo en un tono que cordial o en un tono que realmente pues no suene tan difícil que es el decir que no y la verdad quedo sorprendido de cómo lo hace de bien, digamos como para eso, es solo un tip ahí de uso cotidiano. Entonces ahí me surge una duda, a ver que mencionan a Google. Entonces podemos decir que ChatGPT algún día reemplazará a Google o ya lo está reemplazando o más bien son un complemento, un buen maridaje, como se podría decir. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, o yo creo que Google va a evolucionar a esto, es decir, muchas cosas de las que teníamos pensadas en nuestro paradigma de uso de la tecnología, de apretar botones, dar clic en links, de inclusive cómo buscamos, va a cambiar porque todo se va a volver es una conversación, una instrucción, no solamente para las búsquedas en Google, sino para hacer una operación matemática en Excel o para hacer una presentación en PowerPoint o para generar imágenes. Por ejemplo, al final, lo que vamos a hacer, no vamos a tener que ser expertos en conocer cuáles son las opciones de menú ni por dónde le llego para hacer tal acción, sino que vamos es a dar instrucciones. Y esas instrucciones, que pueden ser escritas o inclusive habladas, pues las va a entender la inteligencia artificial y nos va a dar un resultado. Yo creo que a eso vamos a llegar en todos esos frentes. Algo para complementar, Irma. No, creo que Carlos la tiene muy clara, pero pues simplemente hagamos el ejercicio. Yo abro hoy Google y le pregunto algo, hacer una pregunta específica sobre, digamos, reforma tributaria, Colombia, Ujú. tema tan debatido. Automáticamente, la primera parte que te muestra el buscador es qué es la reforma tributaria o lo que tú le preguntaste. Y después ya el listado de páginas donde tú puedes dar clic y profundizar en el tema. Pero esa primera parte es ya la inteligencia artificial que te está tratando de dar esos tips para dónde quieres ir. Así es. Y aquí, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero en ChatGPT, o bueno, no sé si en todos, hay como una versión en que uno también puede pagar para tener algunos beneficios adicionales. Eso no sé si sea como LinkedIn Premium, que realmente no es necesario, a menos de que uno lo utilice de verdad.
todo el tiempo, a toda hora y esté muy comprometido con eso, ¿ustedes dirían que vale la pena pagar eso o mejor quedarse con la versión gratuita sin importar si uno lo usa regularmente o no? Carlos, tú la pagas. Cuéntanos. Ah, bueno. Yo creo que para arrancar, yo creo que para arrancar no. En la medida que se va volviendo más complejo el uso de los prompts, yo creo que sí valdría la pena pagar. Hay muchísimas alternativas para pagar y no solamente la inteligencia artificial de OpenAI, porque ya inclusive ya no se llama ChatGPT, la última versión ya se llama, ya tiene un nombre diferente. Podríamos también pensar en pagar Gemini, podemos pensar en pagar Copilot, es decir, pero yo creo que sí en algún momento valdría la pena, sobre todo si eso nos va a contribuir en nuestro trabajo, porque sí definitivamente la productividad se puede disparar hasta 10 veces. Entonces sí vale la pena, es decir, haciendo el análisis de lo que vale una inversión de estas contra los resultados, yo sí la pagaría, pero de arranque y durante mucho tiempo, es decir, meses, yo creo que teniendo las precauciones que acabamos de hablar, yo creo que podríamos trabajarla con la versión gratuita sin problema. Ok. Mira a mí lo que me pasó, Martín. Yo estaba renuente a pagar, estaba súper renuente porque me había funcionado muy bien y cuando de pronto no buscaba, no encontraba una respuesta deseada en una inteligencia, cogía otra y miraba, ahí jugaba con varias, pero debo ser honesta que OpenAI y ChatGPT es la que más uso. Entonces hace una semana como que excedí el uso, entonces automáticamente el chat me sacó y me dice, ya no puedes cargar más archivos, tienes que esperar mañana hasta las 2:00 de la tarde para volver a cargar otro archivo. Yo, bueno, listo. Entonces me puso a esperar hasta el otro día. Y al otro día ya volví a trabajar a esa hora, pero en cuestión de minutos el sistema me dijo, al parecer, me lo dijo en inglés, al parecer has excedido el límite del uso, no sé si de datos o de subir. Sí, puede ser que lo he utilizado mucho, se ha convertido en mi mano derecha, pero ya también es una forma de que también lo enganchan a uno y es una necesidad. Entonces, esto para decir que ya lo pago, pero hasta hace una semana, por muchos meses, fue gratuito y feliz trabajé con OpenAI. Bueno, ahí no aclaramos, pero pues se le pueden subir archivos de diferente formato y sobre esa información que se le carga, pues se le pueden pedir, se pueden hacer prompts. Ok, eso sí, yo Así es. nunca lo he hecho. Sí, sí, Nunca se he le puede. subido documentos. Y recientemente resolvimos un caso de estudio. Teníamos el caso, estaba en un PDF, lo cargamos, información de contexto, es decir, un artículo, dos artículos de prensa y un artículo de una universidad, lo subimos, es decir, el contexto se lo dimos nosotros, no lo pusimos a buscar dentro de su entrenamiento y comenzamos a interactuar con la inteligencia artificial hasta que ya llegamos en conjunto a resolver el caso. Y otra cosa que no hemos hablado es que tú puedes determinar cómo quieres que te responda. Me refiero a, pues, digamos, vámonos a la de texto, digamos, de ChatGPT, por ejemplo, pero tú le puedes decir, respóndame en forma de tabla, que eso es buenísimo. Sí. O en forma de listado con bullets, con viñetas también, o inclusive con modelo de mapas mentales. Es decir, tiene posibilidades de responderte de diversas maneras, inclusive la forma como te responde. Inclusive era un caso que iba dirigido hacia una junta directiva, entonces, bueno, ¿cómo transmitirles este mensaje hacia una junta directiva que es diferente cuando es al CEO o cuando es diferente al tipo o la persona que se encarga de las operaciones, por ejemplo? Y esos tonos y esas maneras de responderte, pues, según el contexto, pueden variar y la inteligencia artificial está en capacidad de hacer esas variaciones. Algo más para agregar dentro de estos usos. Damos algún ejemplo, bueno, ya hemos dado muchos ejemplos, pero alguno más específico, algo de que una persona tiene un montón de reuniones en su día normal, pero también tiene que entregar algunos reportes y no sabe
cómo organizar su día. En ese caso, uno que podría escribirle a ChatGPT para tener alguna sugerencia de eso, antes de entrar de pronto ya a tips de cómo escribirle. Mira que tú le puedes copiar y pegar cualquier archivo, inclusive no es necesario que esté debidamente ordenado o estructurado. Puede ser, tú copias y pegas una tabla, por ejemplo, si tienes el calendario en el browser, lo Mm, copias y lo pegas, y lo primero que tú deberías decirle es, reciba esa información y analícela. Es decir, y con eso garantizas que él ya adquirió la información y ya después le comienzas a hacer las preguntas. Hace poquito fue esta mañana. Necesitaba yo tener un listado de los asistentes a una reunión y pues tú lo ves, tú lo puedes ver en la opción del browser, pero en ningún lado sale exportar a ningún formato la lista de asistentes. Y pues lo que hice fue eso, precisamente en el browser seleccioné con el mouse toda la información pero sin ordenarla, de la reunión, y el prompt decía, necesito ordenar esta información y sacar el listado de los asistentes. Y decía, esta es la información, dos puntos, y le pegaba lo que había copiado en el portapapeles y precisamente me sacó eso. Y tú le puedes decir análisis, tú puedes de cualquier tema. Hace poco también, por ejemplo, los chats se pueden exportar, ¿no? Entonces un chat de WhatsApp se puede exportar en texto, tú lo puedes copiar y le puedes decir, le subes, le pegas el texto y puedes comenzar a hacerle preguntas de eso y al final le puedes pedir recomendaciones. ¿Qué recomendaciones me das respecto a, si por ejemplo el calendario de, bueno, cómo debería optimizar esto, cuáles debería asistir o cuáles no, tocarle contexto? O en un chat que les estaba contando de una historia que la vimos también en ese taller de un grupo de vecinos, de un chat de esos famosos de vecinos necesitaban tener una información sobre algún proceso que estaban llevando con la empresa de energía eléctrica o algo así. Y esa persona siguió indagando acerca de las personas de ese chat. Incluso alcanzó a inferir el chat que algunos de esos vecinos tenían una relación familiar, que era un tema que no era muy conocido. Es decir, que ellos eran parientes o alguna cosa así, pero era una información. Es decir, él llegó a establecer hacer ese análisis que establecer esas relaciones que alcanzó a sugerir eso y resultó que era cierto, que en esa comunidad habían unos familiares que el resto de la comunidad no sabía que tenían ese vínculo. ok, Hasta eso podíamos llegar. Sí, es algo. monstruo, monstruo. Listo, entonces metámonos ya como en tips. Ya han mencionado algunos, varios de hecho, pero digamos que esta sección de tips dedicada a tips. Entonces, Irma, ¿qué tips tendrías para los oyentes sobre cómo interactuar, cómo escribirle, qué hacer, qué de pronto no hacer al momento de utilizar estas inteligencias artificiales? Bueno, Martín, como lo decía al principio, si no estamos muy familiarizados, empezar. Prueba y error. Si estás buscando algo específico en el tema de tu trabajo, de tu profesión, empieza de pronto por una pregunta muy general y en la medida que vayas teniendo claridad cómo te resuelve, vas precisando esa pregunta o a dónde quieres llegar o el mismo chat te va a dar opciones más personalizadas. Te va perdiendo a leer tu modo de escribir, de lo que estás como pensando. No estoy diciendo que sea la máquina que se convirtió en humano, pero sí, te va cogiendo el estilo y ahí va dándote como con el tirito de qué es lo que quieres y para dónde vas. En muchas oportunidades, otras veces no quedas contento con la respuesta, pero bueno. Si buscas recomendaciones, por ejemplo, de libros, películas u otras actividades, proporciona detalles sobre tus intereses para obtener sugerencias más adecuadas. Entonces, ahí a OpenAI, oye, quiero ir con mi pareja este fin de semana a cine. No me gustan las películas de terror ni de acción. A mi novio no le gustan las películas de dramas. ¿Qué sugieres para ver? Ahora hay que tener en cuenta que mucha de esta información fue cargada hasta cierto punto en la historia. No sé, Carlos, hasta cuándo tenemos evidencia de que la información fue alimentada. Entonces, de pronto muchas veces no te dar con la información más actual de ahora, pero sí con información del pasado que te sigue siendo interesante para ti.
Nuevamente, pues para resolver preguntas específicas, si tienes preguntas sobre un tema correcto, como la sostenibilidad en la industria, que es mi caso, ofrecer detalles sobre lo que quieres saber para tener las respuestas precisas. Por ejemplo, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia energética en la agricultura? Es lo que hablábamos antes. Entonces, ves, entre más precisos demos, a eso es. Carlos, ¿me quieres complementar algo adicional? Pero creo que hemos como tocado todo el tema en general. Yo otro tip que daría, bueno, las conversaciones quedan ahí, digamos, las conversaciones que voy teniendo con el chat quedan ahí grabadas, uno las puede retomar, pero si hay prompts poderosos, deberíamos guardarlos, deberíamos tener nuestra basecita de datos de prompts apartecita, puede ser en un archivo de Word o donde sea, que es como el equivalente a la fórmula en Excel del pasado, y vamos armando nuestra base de conocimientos y vamos enriqueciendo esa generación de prompts que hay y definitivamente vale la pena profundizar y estudiar. Ujú. Carlos, sí, sí, y si tú me permites, tú tocas un tema ahí fundamental que estos chats, o en el caso de OpenAI, ChatGPT, te va archivando tus chats. A no ser que tú le des clic y lo borres, te archiva todo. Entonces, muchas veces una búsqueda rápida, te vas para atrás y, verdad que yo ya había tocado este tema, o cómo fue que generé ese prompt que me ayudó a tener esa respuesta que me gustó tanto. Entonces, ahí está nuestro archivo de chats y yo tengo varios ahí que son fundamentales y que creo que se van a quedar conmigo mucho tiempo. ¿Algo más para agregar antes de ir a conclusiones? Algo que crean que falta. Por decir, yo sé que es un tema que se mueve todos los días, que ya el día de, no sé, en un mes va a haber quién sabe qué nueva cosa relacionada a esto. Es un tema en movimiento constante, pero algo más de todo lo que hemos hablado antes de entrar a conclusiones que crean que sea pertinente que los oyentes sepan. Pues digamos Mm. que inclusive para entretenimiento podría servir muchísimo inclusive, pues uno de los retos que les pondría a los oyentes es que traten de hacer cosas muy cotidianas y busquen recetas, díganles que les cuente un chiste y lo hace, ¿no? Y lo hace bastante bien, pidan recomendaciones musicales. Inclusive ellos, tú podrías pedirles que respondan en un tono más creativo, más formal, más serio también. Es bien importante para cumplir con el objetivo que tú esperas con esa respuesta. Yo creo que, y la familiaridad al final, sobre todo cuando tú llevas, yo creo que a él me le ha pasado un día entero trabajando porque son interacciones, es como si tuvieras realmente un asistente, pues ya, como decía al principio de esta conversación, tú le agarras cariño, entonces pides el favor, le das las gracias. Eso, pues, digamos pues es agradable y no pasa nada. A mí al principio me costaba un poco para crear las imágenes de portada del podcast, que cuando empecé a utilizar esto para crear las imágenes me estresaba un poquito al principio, porque como que no me cogía bien la idea o no me gustaban las imágenes que lanzaba, entonces me tocaba, es chévere porque uno igual puede decirle como, me gusta esta imagen, pero prefiero agregarle esto o quitarle esto, dame más opciones, chévere, ya hoy en día tenemos una mejor relación para crear imágenes. Así. Es- es- Así es. Todas las imágenes de tu podcast las generas con inteligencia artificial. Desde hace un Las, tiempo. No sé desde hace cuánto, pero ya desde hace un tiempo me dio por crear una imagen de portada para cada episodio. Entonces ahí empecé a explorar por ahí y ahí vamos. excelente. Ha sido todo un trabajo, pero sobre todo las imágenes me cuestan, la verdad, pero me encanta que esa opción. Hasta imágenes se pueden crear y son pues muy, pues depende de lo que uno diga, como ustedes, ¿no? Sí, Uno tiene que mirar, corregir. Uno es al final el que uno toma la decisión final y uno ve qué puede utilizar y qué no. sí. De Entonces, acuerdo. para ya concluir sobre este tema, de todo esto que hemos hablado, de toda su experiencia, digamos que también teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo en este momento, con que uno con ChatGPT puede crear episodios de cosas, puede hacer guiones, por eso toda esta protesta también de los guionistas, porque pues
puede de pronto quitarles o no el trabajo, tiene que haber regulaciones frente a eso. Uno no se tiene que de pronto dejar manipular, no sé, Alarmar. de la inteligencia artificial. Existen todavía muchos riesgos, tanto para uno como para pues niños también, de todos esos usos, de toda su experiencia, de todo lo que ustedes manejan con esto. ¿Qué conclusiones tienen? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué quisiera decir escenarios futuros, pero pues el futuro es ahora, entonces pensar más allá creo que no sabemos qué puede suceder con esto. Yo tengo dos conclusiones. Entonces, la primera, y es tocando este tema de si se va a reemplazar la mano de obra humana, la inteligencia humana. No, pero muchas profesiones tradicionales, muchas tareas monótonas, repetitivas, sí las va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, buscar nosotros los seres humanos cómo nos abrimos espacio en esto, ya sea desde nuestras profesiones o con roles nuevos para optimizar nuestras labores. Entonces, nuevamente, pues como abogada, ya que me voy a poner a revisar unos folios, que es lo que nosotros tenemos en los expedientes jurídicos de 1.000, 2.000 páginas, cuando ya lo puede hacer la inteligencia. Pero entonces eso me va a dar más tiempo para encajarme en otras tareas que son más fundamentales. Entonces no lo va a reemplazar, pero sí es obligatorio para los que estamos en este mundo profesional de la tecnología, estar en la vanguardia y meternos en la tarea para no quedar obsoletos. Y ya desde el punto de vista regulatorio y ético, tenemos que ser muy claros que la artificial tiene que ser usada de manera justa y transparente. Para hablar ya específicamente de lo que tiene que ver con el marco regulatorio y ético, y esto está en nuestras manos. Entonces, en el marco del desarrollo legal adecuado es esencial para proteger los derechos de las personas, evitar el sesgo en los algoritmos y garantizar que las decisiones automatizadas no perjudiquen a grupos vulnerables. Y eso depende de nosotros de manera individual y como comunidad, cómo estamos utilizando estas inteligencias artificiales. Y al mismo tiempo, pues es importante fomentar una innovación responsable que aproveche los beneficios de la inteligencia sin comprometer los valores fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Y a eso hago un llamado, Martín, en este momento que está pasando en Colombia y fue un escándalo hace poco, creo que fue en Corea del Sur, perdón, que están utilizando imágenes, videos de personas que cuelgan en las redes sociales y les ponen sus caras en otros cuerpos para crear pornografía, y con Sí. eso ya pues nada, se desenlazan un sinnúmero de situaciones jurídicas y para las vidas de las familias. Esas son mis dos conclusiones, ¿sí? Eso último me parece súper importante y también lo de en generar la evolución. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, que también en su momento cuando salieron los computadores se vio también este mismo miedo de que iban a reemplazar trabajos y todo, pero pues como tú mismo lo dijiste, uno tiene que aprender a adaptarse. Las profesiones no es que desaparezcan, sino que tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Y lo mismo está pasando en este momento. Todos tenemos que aprender a utilizarlo, no tener como miedo a eso. Así a pocos, como ustedes han dicho, de pronto empezar con ejercicios sencillos, tranquilos, para ir cogiéndole como cariño, el ritmo al tema y ahí ya empezar con cuidado con todo y pues tener sobre todo mucho cuidado con todas las implicaciones éticas, morales que pueden suceder dependiendo de su uso. Carlos, conclusiones. Yo tengo tres conclusiones. La primera que ya suena a cantaleta, pero sí quisiera decirlo con insistencia y es que la ola de la inteligencia artificial no se detendrá por usted. Eso pues toca tenerlo claro. Lo segundo, segunda conclusión para mí y para entrar en este mundo, usémosla para temas de productividad, automatizar tareas repetitivas, resumir entradas o insumos que nosotros mismos les damos. Hagámosla para productividad. Y ahí viene la tercera conclusión de un concepto que no alcanzamos a hablar y lo planteo acá, que está relacionado con la inteligencia artificial y se llama Human in the Loop, que está relacionado con la verificación
de las salidas de la inteligencia artificial. Le acabo de preguntar precisamente a ChatGPT al respecto y me dice, Human in the Loop es un enfoque utilizado en sistemas de inteligencia artificial de automatización en el que un ser humano participa activamente en el proceso de toma de decisiones. Eso es supremamente importante, es un rol que ya existe y finalmente, así como en el pasado tomábamos control de los computadores, de los sistemas operativos, de las aplicaciones, pues ahora ese rol de Human in the Loop también tiene que existir para que finalmente el que determine si procedemos o no con lo que nos entrega una inteligencia artificial sea un ser humano. Y eso aplica para desde el prompt más sencillo hasta el estudio más y el análisis más complejo, un diagnóstico médico, por ejemplo, como lo decía antes. Entonces, por ahora, mantengamos ese rol de Human in the Loop, usémoslo para productividad y pues esto es una ola que no se va a detener por nosotros. Recomendaciones de la semana. Vamos con recomendaciones de la semana. Yo quiero recomendar un libro que de hecho compré esta tarde de Yuval Noah Harari. Se llama Nexus, una breve historia de las redes Me sociales encanta. desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Realmente no sé qué tanto toque el tema de inteligencia artificial porque pues, lo compré hasta hoy, no lo he leído, pero pues de una vez lo recomiendo. A mí este autor me gusta bastante. Yo tengo todos los libros que ha sacado. No puedo decir que todos me encantan, pero ha sido bastante, pero me parece que su forma de escribir, explicar y contar la historia me parece muy llamativa, una forma muy sencilla de entender. ¿Quién quiere seguir con sus recomendaciones, Irma? Yo me tomo la palabra porque ya que estás hablando de libros, justo iba para una aplicación de celulares que se llama Headway. Headway es una aplicación que ha sido diseñada para ayudar a los usuarios a adquirir conocimientos de manera rápida y eficiente a través de resúmenes de libros. Entonces, justo ese libro que tú mencionaste de Yuval, yo ya me lo leí, pero todos son resúmenes. Entonces, Eh, prácticamente son libros resumidos en de 7 a 13 páginas. Te dan una introducción, te dan los capítulos y te dan al final las conclusiones con tips para tu vida en cada libro. Es un hit. Adquirí hace 2 meses y ya llevo como 50 libros, obviamente en resúmenes leídos. es Y para el fin de semana, para quienes no quieran salir el fin de semana y no tengan planes y quieran estar en la casa bajo las cobijas viendo televisión, Black Mirror. Me encanta esta serie, tiene que ver mucho con el tema de la inteligencia artificial, especialmente el episodio de Nosedive, que explora cómo la tecnología puede impactar nuevas vidas de manera inesperada. Entonces, Black Mirror para el fin de semana y para el día a día, Headway, para que nos pongamos muy pilos con la lectura de libros. súper recomendaciones. Carlos, Bueno, siguiendo con este tema de la inteligencia artificial, también tengo dos recomendaciones, una de ámbito también de laboral o de productividad, es una aplicación que se llama Gamma. La URL es gamma con doble m punto app. Gamma doble m punto app con doble p de perro. Es una aplicación que usa inteligencia artificial para hacer presentaciones. Tú las puedes exportar o infografías, tú las puedes exportar a diferentes formatos, entre ellos PowerPoint. Tú le puedes entregar un prompt, un texto, por ejemplo, de contexto, un PDF en donde está escrito y la aplicación analiza eso y te hace una presentación que eso te ahorra horas de trabajo y pues tiene unos templates, unas plantillas muy bonitas. Recomiendo Gamma.app por un lado y por otro lado hay un documental en Netflix que se llama Prejuicio Cifrado o en inglés es Coded Bias. Y leo acá la descripción que me dicen de Netflix y es documental que analiza el descubrimiento hecho por Joy Buolamwini, que es la fundadora de la Liga Anti-Sesgo de las Inteligencias Artificiales ¿Está bien? de MIT Media Lab sobre el sesgo racial presente en los algoritmos de tecnología y sus consecuencias. Eso está relacionado con
cómo se entrenan a las inteligencias artificiales y qué imagen les estoy planteando. No les digo nada más porque les estaría spoileando la serie. Ah, ah, está Prejuicio súper. cifrado en Netflix. No la había El fin de semana escuchado. perfecto. No la había escuchado. Bueno, muchas gracias a los dos. Fue una maravillosa Gracias. conversación. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, me pueden contactar por LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita